Gran parte del cristianismo tradicional está obsesionado con un mito que nubla su comprensión de los tiempos del fin, que oscurece otras verdades doctrinales de la Biblia y que proporciona una falsa esperanza respecto a la gran tribulación y los días anteriores a la segunda venida de Cristo, aunque es ampliamente creída. Al viajar a varias ciudades, dando presentaciones públicas sobre el Evangelio del Reino de Dios y qué esperar antes del regreso de Cristo, algunas de las preguntas más comunes que recibo se concentran en este mito. Así que ya es hora de que lo dejemos de lado. Acompáñenos en este episodio del Mundo de Mañana, donde desmentiremos el mito del rapto. Saludos cordiales y bienvenido al Mundo de Mañana, donde le ayudamos a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. ¿Sabe? Si tuviera un centavo por cada vez que me preguntaron sobre el rapto, ya sería rico. ¿Cuándo llegará? ¿Es antes de la gran tribulación, durante la tribulación o después? En el centro de la mayoría de estas preguntas hay una más fundamental. ¿Es verdadera la creencia común en el rapto? Hoy vamos a abordar esta pregunta y lo haremos con evidencia irrefutable de la Biblia. Comencemos siendo lo más claros que podamos. Antes de que podamos abordar lo que la Biblia dice o no dice sobre el rapto, primero debemos definir lo que queremos decir con la palabra rapto, porque es usada para decir muchas cosas distintas. La mayoría la usa para indicar su creencia de que antes de que Cristo regrese a gobernar el mundo y antes del tiempo de caos y sufrimiento conocido como la Gran Tribulación, los cristianos de todo el mundo serán arrebatados en el aire y llevados al cielo. Los no cristianos solo verán que muchos han desaparecido repentinamente sin explicación. Los aviones caerán en picada al desaparecer sus pilotos cristianos. Los esposos o esposas no cristianos se desesperarán al preguntarse si se ha esfumado su cónyuge cristiano. Y al enfrentar el mundo a la desaparición masiva, la gran tribulación se desatará sobre aquellos que queden atrás, como lo expresa la serie de libros de Tim LaHaye y Jerry Jenkins. Luego, 3 o 7 años después, dependiendo de quién lo explique, Jesús comienza su reinado en la tierra. Esta idea del rapto, al ser arrebatado misteriosa y místicamente de la tierra, se asocia a menudo con las palabras del apóstol Pablo, quien dice en 1 de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este es un pasaje importante para aquellos que creen en el rapto, porque en la traducción de la Vulgata Latina del versículo 17, la palabra para seremos arrebatados es rapiemur, de ahí el rapto. Pero ¿está Pablo describiendo lo que muchos consideran el rapto? ¿O está hablando de algo completamente distinto? Dios quiere que leamos su palabra con cuidado, reuniendo los detalles para obtener la imagen más completa que podamos, y eso requiere diligencia. Pablo le dijo al evangelista Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. De modo similar, el profeta Isaías escribió, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Hagamos eso. Usemos bien la palabra de verdad. Y unamos toda la palabra de Dios para ayudarnos a ver la verdad sobre la teoría del rapto y comprender qué esperar realmente de los tiempos del fin. Y dado que las ideas difieren tanto en sus detalles sobre el rapto y lo que realmente significa,
nos concentraremos en pasajes de la Biblia que nos ayudan a aclarar los elementos más comunes que son centrales de las creencias de la mayoría sobre el rapto. Así que a medida que avanza el programa, tenga en cuenta estas 3 preguntas cruciales. 1. ¿Desaparecerán los cristianos de todo el mundo sin explicación? 2. ¿Serán los cristianos arrebatados en el aire años antes del regreso de Jesús? Y 3. ¿Pasarán los cristianos la gran tribulación en el cielo? Recuerde estas preguntas, y al analizar lo que la Biblia dice que realmente sucederá con los verdaderos cristianos al regreso de Cristo, verá cada una de estas preguntas respondidas simple y llanamente en la palabra de Dios. Y cuando lo vea, verá que la idea popular del rapto es poco más que un mito popular. Enseña la Biblia que años antes de que Jesús regrese en gloria visible a gobernar el mundo, todos los cristianos se esfumarán secretamente, siendo arrebatados al cielo justo antes del tiempo de los horrores globales, conocidos como la Gran Tribulación. No, no es así. Podemos empezar a ver esto si volvemos a 1 de Tesalonicenses 4. Comencemos a leerlo en el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Muchos están tan cautivados, juego de palabras, con ver el rapto en este pasaje, que se saltan estos elementos que prueban que Pablo no está hablando de la idea de un rapto. Por ejemplo, Pablo dice que este es el tiempo de la resurrección de los que murieron en Cristo, que él escribe como dormidos, diciendo, los muertos en Cristo resucitarán primero. También dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. No suena a desaparición silenciosa y misteriosa, sino más bien a un evento triunfante anunciado al mundo por el regreso de Cristo. Pero mi opinión personal no importa, y la suya tampoco. En lugar de conformarnos con una opinión, veamos otros pasajes bíblicos que describen este evento, como ya leímos, precepto tras precepto, línea sobre línea, un poco aquí, otro poco allá. Por ejemplo, el apóstol describe exactamente este mismo evento en otro pasaje de 1 Corintios 15. Leamos allí comenzando en el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Note que los muertos resucitarán en gloria incorruptible, y los vivos serán transformados en ese momento, tal como leemos en 1 de Tesalonicenses. ¿Se hace esto en silencio? No. Como ya vimos, esto sucede con el sonido de una poderosa trompeta. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Lea eso de nuevo cuidadosamente. No sucede en cualquier trompeta, sino en la final trompeta. Eso implica que hay una secuencia de trompetas y la resurrección y glorificación de los santos ocurre en la final de esas trompetas. Entonces pregúntese, ¿hay algún pasaje en las Escrituras que describa una serie de trompetas en los tiempos del fin? Porque si lo hay, habremos localizado el tiempo de esta resurrección y transformación de los cristianos fieles. Y de hecho, sí, la Biblia sí describe una secuencia de trompetas. No debemos adivinar, teorizar ni debatir al respecto. La Biblia lo deja en claro. Y al hacerlo, veremos que las respuestas a nuestras preguntas también comienzan a tomar forma. El libro de Apocalipsis nos da una secuencia específica que conduce al regreso de Jesús y al comienzo del reino de Dios. El capítulo 6 de Apocalipsis revela los 7 sellos proféticos de Apocalipsis, que el apóstol Juan ve en visión, abiertos en secuencia por Cristo, para revelar los eventos de los tiempos del fin. Los primeros 4 sellos representan a los 4 jinetes del Apocalipsis, que simbolizan engaño religioso, guerra, hambres y pestilencias a nivel mundial. El versículo 8 dice que le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. La senda profética continúa con el 5.º sello, que describe un martirio de muchos cristianos verdaderos. En Mateo 24, versículo 21, Jesús describe este tiempo diciendo: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este es un momento tan terrible que ninguno otro antes ni después podrá compararse. Después de 2 años y medio de esa tribulación, se abre el 6.º sello y toman lugar las señales celestiales, un gran terremoto, el sol oscurecido, la luna roja como sangre, las estrellas cayendo del cielo, y toda montaña e isla en la tierra son sacudidas. Estos eventos anuncian que Dios y Cristo están a punto de intervenir personalmente en los asuntos mundiales. El profeta Isaías describe este tiempo como día de venganza del Señor, año de retribuciones en el pleito de Sión. El día del Señor de 1 año de duración comienza al abrirse el 7.º sello de Apocalipsis. Vemos esto en Apocalipsis 8, versículos 1 y 2. Cuando abrió el 7.º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Finalmente vemos una secuencia de trompetas en los eventos del tiempo del fin, así como la descripción de Pablo nos dijo que esperáramos. Después de cabalgar los 4 jinetes de los tiempos del fin, la gran tribulación y las señales celestiales, llegamos a la serie de trompetas indicadas por el apóstol Pablo. Y los primeros 6 toques de trompeta son devastadores. 1/3 de la vegetación de la tierra es quemada, 1/3 de los mares se convierten en sangre, 1/3 de los barcos y la vida marina son destruidos, 1/3 de las aguas del planeta se vuelven amargas, y 1/3 del sol, la luna y las estrellas dejan de brillar. Luego, en el intercambio militar más destructivo de la historia, 1/3 de la humanidad desaparece. Joel 2:11 llama al día del Señor grande y muy terrible por una razón. Es la ira de Dios desatada sobre la humanidad que no se arrepiente. Pero estos horrores son solo las primeras 6 de las 7 trompetas. La 7ª y última se describe en Apocalipsis 11, versículo 15. El 7.º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pablo dice que en esta trompeta, la 7ª,
que declara la autoridad del reino de Dios en el mundo, ocurre la resurrección, cuando los cristianos fieles, pasados y presentes, son reunidos, glorificados con inmortalidad y llevados al encuentro de Cristo para llegar a ser su novia y participar en la derrota de sus enemigos y la inauguración del reino de Dios. Esto prueba que esta desaparición no es secreta. De hecho, Cristo describió personalmente este momento a sus discípulos para dejar bien clara la naturaleza pública de este evento. Léalo usted mismo en Mateo 24, versículos 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amigo, estos pasajes son inseparables. Su descripción de los eventos del fin son consistentes y en perfecta secuencia. La gran tribulación, las señales celestiales, las 7 trompetas, la revelación de Cristo al mundo en la última trompeta y la resurrección, reunión y glorificación de los verdaderos cristianos al comenzar el reino de Dios y su glorioso reinado. ¿Y dónde comenzará ese reinado? No en el cielo. Como dice Apocalipsis 5:10 de aquellos cristianos glorificados, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Nadie se esfumará en el aire, dejando a sus seres queridos preguntándose a dónde fueron. Todos los ojos verán y todos los oídos oirán. El rapto es simplemente un malentendido que oculta la magnífica verdad de las Escrituras. Esto podría dejar a algunos preocupados. ¿Significa esto que todo cristiano debe pasar por la tribulación? No, no es así. Aunque algunos lo harán, otros estarán protegidos, aunque no por un rapto secreto. Hoy preguntamos, ¿desaparecerán los cristianos en todo el mundo misteriosamente y sin explicación? Vimos en las páginas de la Biblia que no es así. Los cristianos se unirán a Cristo en la primera resurrección, al mismo tiempo que todas las tribus de la tierra verán a Cristo regresar. Número 2. ¿Serán los cristianos arrebatados en el aire años antes de que Cristo regrese a gobernar? No, no lo serán. La resurrección de los verdaderos cristianos ocurre en la última trompeta, cuando Cristo es investido gobernante del mundo, solo unos días antes de que Satanás sea atado por 1000 años, como lo describe Apocalipsis 20. Y finalmente, ¿pasarán los cristianos los años de la gran tribulación en el cielo? Otra vez no. Se levantan y se encuentran con Cristo al comienzo de su reinado después de la tribulación. En efecto, a partir de este momento reinarán junto a Él, gobernando en esta tierra con Él durante 1000 años. Al mismo tiempo, algunos cristianos serán protegidos durante la tribulación, pero estarán protegidos aquí en esta tierra. Si bien Dios se reserva muchos detalles, lo deja en claro en varios pasajes. Por ejemplo, en Apocalipsis 12, leemos acerca de la iglesia en el tiempo del fin simbolizada por una mujer perseguida por Satanás, simbolizado por una serpiente tipo dragón. Comenzando en el versículo 14 leemos: Y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. El tiempo, tiempos y medio tiempo aquí, son los 2 años y medio de la gran tribulación antes de las señales celestiales, seguidas por el día del Señor de 1 año de duración, del que ya leímos. Este pasaje también deja en claro que, si bien una parte de la iglesia está protegida, ella no está protegida en el cielo. Tenga en cuenta que el pasaje dice que ella está protegida en el desierto, una palabra que Dios nunca usa para describir el cielo en la Biblia, pero que sí usa para describir lugares aquí en la tierra.
Si vamos a permitir que Dios interprete su propia palabra, tenemos que aceptar que los cristianos serán protegidos durante la gran tribulación, pero esa protección no estará en el cielo, como muchos fanáticos del rapto nos quieren hacer creer. Eso será aquí mismo, en un lugar del planeta Tierra. Pero vea también que no todos los cristianos estarán protegidos. En el versículo 17 leemos: Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sí, algunos cristianos, el resto de su prole, deben soportar las pruebas de la gran tribulación y la ira de Satanás. La distinción, un grupo protegido y otro enviado a la tribulación, se refleja en los comentarios de Cristo a las dos iglesias proféticas de los tiempos del fin de Apocalipsis 3. Jesús les dice a los celosos cristianos de Filadelfia que Él los guardará de la tribulación, la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Mientras que a los cristianos tibios de la Odisea se les dice que deben comprar oro de Dios refinado en fuego de la persecución y que necesitan su castigo. Los cristianos de la Odisea que deben pasar por la tribulación son descritos como incapaces de ver la necesidad de arrepentirse y cambiar, satisfechos de sí mismos con lo que ya creen saber y demasiado dispuestos a transigir en sus acciones. Hay una razón por la que Cristo nos dice a todos acerca de los tiempos venideros. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sí, habrá una persecución durante los caóticos eventos devastadores de los tiempos del fin. No en un arrebatamiento al cielo, sino aquí mismo, en algún lugar de la tierra, para cristianos celosos y fieles que no están dispuestos a ceder en la verdad que Dios les ha mostrado. Gracias por seguirnos. Todos aquí en el Mundo de Mañana trabajamos duro para ayudarle a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Si desea obtener la oferta gratuita acerca del cielo, el infierno, la resurrección, el rapto, obténgalo en elmundodemañana.org. Si el video le resultó útil, recuerde darle me gusta. Y si quiere ver más de estos videos, suscríbase al canal. Y si quiere ser notificado, haga clic en la campanita. Hasta la próxima.